ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más, ese secreto es Jesús, solo Él. Qué alegría, familia, qué alegría tan grande poder estar nuevamente juntos aquí en el secreto de la vida, estudiando este maravilloso libro que Dios dejó para nosotros, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Gran abrazo donde quiera que usted mire, escuche este programa, y no olvide, cuando termine el programa, usted puede pedir una guía de estudio de las Sagradas Escrituras completamente gratis. No lo olvide al terminar el programa. Oiga, hoy vamos a hablar sobre un tema que muchas veces no nos gusta. Hoy vamos a hablar sobre las leyes. Las leyes de los hombres, las leyes de Dios. ¿Sabe que hace un rato, mirando un poco en el internet, quería saber cuántas leyes, por ejemplo, hay aquí en Argentina? Y encontré allí un montón de gente quejándose y diciendo que hay tantas leyes, que es imposible contar las leyes, que el Poder Legislativo constantemente produce un montón de leyes nuevas, y un montón de gente quejándose por la enorme cantidad de leyes que hay. Inmediatamente, gracias a la magia del internet, me fui a preguntar cuántas leyes había en los Estados Unidos, y sabe que allí me decían exactamente lo mismo. La gente molesta porque en Estados Unidos no hay cuantitativamente un número que diga cuántas leyes hay. Es más, permítame decirle, en los Estados Unidos, y posiblemente aquí también, hay estados donde las leyes son distintas, son diferentes. Ejemplo, cuando usted viene bajando de Nueva York y llega al estado de Pensilvania, usted va a encontrar que las leyes de tránsito son distintas. A mí me han hecho boletas por eso, me han hecho tickets por eso. Las leyes de los hombres cambian constantemente. Hace un tiempo atrás pasaba yo frente al lugar donde nos casamos con mi esposa, con Susi, allá por 1983, y viendo un poco el lugar donde nos casamos, me detuve allí haciendo un poco de memoria de ese momento tan lindo, ese momento tan bonito. Miraba la puerta donde años atrás ella y yo habíamos firmado los documentos con respecto a la ley de nuestro matrimonio, y justo entonces vi que salía una pareja y volaron los pétalos de rosa, y como siempre el arroz como se hace, pero qué sorpresa la mía, querido, qué sorpresa la mía. Los que se estaban casando eran dos hombres. ¿Entiende? No voy a entrar en ese tema ahora. A mí lo que me interesa es mostrarles que cuando con Susi nos casamos, las leyes impedían el matrimonio de gente de un mismo sexo. Hoy en día las leyes han cambiado. El gran Dios del cielo, en la persona del Señor Jesucristo, un día hablándole a su gente, y porque Él sabía perfectamente, sabía muy bien cómo serían las cosas en el futuro y cómo la gente y el enemigo de las almas tergiversaría el aspecto de la ley de Dios, dijo lo siguiente. En San Mateo capítulo 5, el verso 17 y 18 dice: no penséis que he venido para cambiar la ley o los profetas. No he venido para cambiar, sino para cumplir. Cuidado, dice Jesús, cuidado, yo no vine para cambiar la ley, no vine para cambiar las Sagradas Escrituras. Cuidado, dice Jesús, yo vine para cumplirlas. Primera cosa que usted y yo deberíamos tener, pero muy, muy en cuenta. No lo que yo le estoy diciendo. Usted tenga en cuenta lo que Dios le dice en su palabra. Jesús dice clarito, clarito: la venida mía aquí a la tierra no tiene nada que ver con cambiar la ley de Dios.
Si eso no lo convence, vea el versículo siguiente. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios, las leyes de Dios son, cuando usted estudia la Escritura, son un reflejo total del carácter de Dios. ¿Escuchó? Bien claro se lo digo. Y es bíblico. La ley de Dios es un reflejo del carácter del Creador. Esto no es poca cosa, esto es grande, esto es sublime. Lo que usted está estudiando y repasando con este humilde servidor suyo tiene una verdad cardinal para cada uno de nosotros. Los 10 mandamientos, la ley de Dios, la palabra del Señor, dice Jesús, no pasarán, no pueden pasar. ¿Por qué? Porque son un reflejo total del carácter de Dios. A diferencia de las leyes humanas, que no se pueden contar porque son miles, a diferencia de las leyes humanas que están sujetas a los legisladores, que son personas igual que usted y que yo, que quizás con más conocimiento de cuestiones legales ejercitan y promulgan nuevas leyes. Ellos se equivocan, ellos son personas que toman y cometen errores. La ley de Dios son solamente 10 mandamientos, nacieron en la mente del Creador, del sustentador, son un reflejo del carácter de Dios, y a diferencia de las leyes humanas que van haciéndose más y más cantidad, esto no ha cambiado. Estudiemos un poco sobre la ley de Dios. Estudiemos algo que nos ayude a saber si estamos por buen camino o no. Dice el libro de Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento justo y bueno. Repito, Romanos 7:12. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El apóstol San Pablo, un hombre sumamente conocedor de la palabra de Dios, escribiendo años después que Jesús ya hubiese ascendido al reino de los cielos, dice clarito en las Sagradas Escrituras, el mandamiento es santo. O sea, el mandamiento de Dios es santo, la ley es buena, eso es palabra de Dios. Si eso no lo convence, vea un poco más, piensa, ¿será que nosotros estamos entonces autorizados? Porque la gente dice, ahora vivimos bajo la gracia, ¿estamos autorizados a quebrantar los mandamientos de Dios? Palabra del Señor para contestar ese interrogante tan importante. Primera de San Juan capítulo 3 verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué cosa es pecado? ¿Qué cosa es pecado? Pecado es infracción de la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. Eso es pecado. Claro es, Jesús vino a buscar y a salvar ¿a quién? A nosotros los pecadores. ¿A quiénes? A nosotros los infractores de la ley. Eso vino a hacer el Señor. Y usted dice, bueno, entonces si vino a salvarnos a nosotros, que somos los infractores de la ley, y vino a redimirnos en la cruz del Calvario, y alabamos el nombre de Dios por eso, entonces de ahora en más estamos listos ¿para qué? Para pisotear la ley de Dios. Déjeme llevarlo solamente a la lógica. Un poquito lógica antes de volver a la Biblia. Usted transita en la carretera, usted se le quema una luz de su automóvil, el policía lo detiene y le hace una boleta, ¿no es cierto? Y le dice, señor, cambie la luz porque si no le van a hacer otra boleta. Durante el día de hoy, si usted sigue transitando, muestre esta boleta y no le van a hacer otra más. Pero si mañana usted no la cambia, le van a hacer otra boleta. Usted, como ya pagó esa boleta, usted dice, bueno, entonces yo ahora en más ya este problema lo tengo resuelto, y usted sale a la calle de nuevo al otro día con la luz rota, ¿qué le va a pasar? Le van a hacer otra boleta.
¿Entiende la lógica de lo que quiero decirle? Pablo está clarito al respecto de eso. Nosotros los seres humanos somos los que no estamos claros. La Biblia está muy clara. Nosotros somos pecadores. El pecado es infracción de la ley de Dios y de los mandamientos de Dios. Ahora, vean esta declaración bíblica. En Romanos 6, versos 14 y 15 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La gente le gusta esto. Dice, ahora nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos en la gracia. Vamos a vivir como queramos. ¿Le parece lógico eso? La gente toma los primeros versículos y se olvida de lo siguiente. ¿Qué dice clarito el apóstol San Pablo? Vuelva a leer conmigo la última parte de lo que el apóstol San Pablo dice, iluminado por Dios. Lea. ¿Qué dice? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Bajo ningún concepto, dice Pablo, por el hecho de que hayamos sido rescatados en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo, ahora vamos a ser adúlteros, fornicarios, borrachones, degenerados, homosexuales. ¿Qué es lo que va? Pero no, mi querido. No, mi querido. O sea, ese pensamiento de esa naturaleza es totalmente contrario ¿a qué? Contrario a la palabra de Dios. Contrario a la palabra de Dios. No se vaya, quédese allí todavía. Quizás usted es de las personas que ha estudiado mucho sobre esto y se considera bajo la gracia. Yo no le digo que no se considere bajo la gracia. Lo único que estoy tratando con la Biblia mostrar la importancia, la veracidad todavía de qué cosa, de la ley de Dios y la función que cumple la ley de Dios en nuestra vida y en el plan de redención y en el plan de salvación. Quédese y si se queda con dudas cuando termine el programa, solicite una guía de estudio de las Sagradas Escrituras. Mucha más palabra de Dios. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que ¿qué? Confirmamos la ley. Por la fe, dice Pablo, invalidamos la ley. En ninguna manera, dice, confirmamos la ley. ¿Comprende? ¿Por qué Pablo dice esto, querido? Porque Jesús dijo, yo no he venido para abrogar, no he venido para cambiar ni una jota ni un tilde. Y años después que Jesús ya no estaba, cuando la iglesia cristiana primitiva era eminentemente bíblica, Pablo dice, en ninguna manera el concepto de vivir bajo la gracia nos habilita a vivir como nosotros queremos. Nosotros confirmamos la ley. Así que cuando a usted le prediquen desde el púlpito que la ley de Dios es algo abrogado, que la ley de Dios ha cambiado, usted remítase a la Biblia y quédese con un así dice Jehová. Bueno, esa imagen en la pantalla nos muestra mucha gente presa. ¿Presa de qué? ¿Presa de qué? Presa de una de las dos cosas, de creer de que porque ahora estamos en la gracia, ahora podemos hacer lo que querramos y no nos damos cuenta que entonces volvemos a ser presos del pecado. O gente que piensa todavía que puede vivir conforme a los mandamientos y que puede observar los mandamientos y que no necesita la gracia. Ninguna de esas dos cosas son reales. Mire, lea, estudie, fíjese con sus ojos en esta palabra de Dios. Romanos 7:7 dice Pablo, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera,
Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No. Pablo está diciendo cuál es la función de la ley. La ley me muestra mi condición. Mi condición. Cuando yo violo la ley, entonces me doy cuenta de mi condición. Pasa ahora en el mundo en que nosotros vivimos. Usted paga sus impuestos a tiempo y no va a tener inconvenientes. Si usted no paga sus impuestos a tiempo, va a tener consecuencias al respecto de eso. Viene el momento de votar. En este país es obligatorio el voto. Si usted no cumple con esa ley, en el futuro tendrá inconvenientes. Lo que Pablo está diciendo, la ley cumple una función cardinal. La ley me muestra, la ley te muestra, la ley nos muestra nuestra condición pecaminosa. Es importante la ley, porque la ley cuando me muestra cómo yo soy en realidad, los errores que cometo, la ley me lleva a buscar la gracia. Y la gracia tiene nombre y apellido y se llama Jesucristo. Si yo destierro la ley, si yo destierro esa parte de la palabra de Dios, entonces no tendré necesidad de buscar a un Salvador, porque me sentiré tranquilo pensando que puedo vivir como yo quiera. Bajo ningún concepto eso es real. La ley tiene una función. Ahí usted tiene una imagen. La ley es como un espejo, le devuelve la imagen de lo que usted es real. Aquí en el estudio de televisión tenemos un espejo. Me encanta mirarme en ese espejo. Me fascina mirarme en ese espejo, pero cada vez que me miro en ese espejo me doy cuenta de algo, que el espejo me miente. ¿Por qué? Porque es un espejo que te hace más flaco. La realidad es que yo no estoy tan flaco. ¿Entiende? Cuando salgo del espejo y después me miro en la cámara, digo, oye, tengo que ponerme a dieta, tengo que comer menos. El espejo ese me miente. La ley de Dios no miente. La ley de Dios te devuelve el reflejo correcto de cómo tú eres, de cómo yo soy. Cuando leo cada uno de los mandamientos del Señor, que son santos, buenos y puros, nos devuelve ese mandamiento el reflejo real de nuestra condición pecaminosa. ¿Y qué hacemos entonces? La solución única que tenemos es ir ¿a dónde? Al que puede lavarnos con su sangre en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo. Más palabra de Dios. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La observancia de los mandamientos, la observancia de cada uno de los mandamientos no produce salvación, no produce redención. La observancia de los mandamientos, el interés por estudiar los mandamientos nos lleva a contemplarnos tal cual somos. Nos miramos pecadores y al sentirnos pecadores, entonces vamos en busca de la gracia. Miren la última parte de este versículo importante de la Escritura. Por medio de la ley, dice, es el conocimiento ¿de qué? El conocimiento del pecado. Lo animo, querido, a tomar su Biblia, a ir a Éxodo capítulo 20, leer con detenimiento cada uno de esos mandamientos del Señor, leerlos con oración, leerlos con devoción, leerlos entendiendo que es palabra de Dios. El Señor le va a devolver a usted allí en ese espejo su verdadera condición, y cuando veamos nuestra verdadera condición, entonces vamos a ir en busca de la gracia que se llama Jesucristo. Claro que sí. Nuestro tiempo va corriendo y tenemos muchas cosas lindas para compartir con ustedes todavía. ¿Por qué no se
ejecutan animales como en el tiempo del Antiguo Testamento? ¿Por qué no hay corderos muertos como en el tiempo de Israel? Ese animal muerto mostró durante siglos la consecuencia del pecado, mas la paga del pecado es la muerte. Ese animalito blanco, puro y sin mancha señalaba a Cristo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Cuando el Bautista lo vio venir a Jesús, dijo clarito, y él entendía esa teología: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué importante recordar eso. El Bautista y los apóstoles llegaron a comprender que era imposible para ellos la salvación por medio de la ley. Ellos lo que entendieron, lo que comprendieron fue que la salvación venía por la sangre del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Hoy necesitamos obedecer todos los mandamientos. Buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Necesitamos obedecerlos todos o solamente algunos? ¿Será que hay algunos de ellos que son obsoletos? Las leyes en los países tienen jurisprudencia de la década de 1800, 1900, 1700 en algunos lugares. Hay leyes que están obsoletas, que deberían dejarse de lado constantemente. Las legislaturas de los países cambian las leyes. Le pregunto, ¿será que a la ley de Dios le pasa exactamente lo mismo con lo que hemos estudiado hasta ahora? Usted ya tiene respuesta. Jesús mismo dio la respuesta, dijo que la ley de Dios no se cambiaría, dijo que Él no vino para cambiar, sino que vino para cumplir. Eso significa que sí, que los 10 mandamientos son vigentes para nosotros hoy, pero no tiene que creerme a mí, tiene que creerle a la Escritura. Mateo 5, 17 al 19. No tengan pensamiento, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La última palabra dice, todo se haya cumplido. Esta declaración de Jesús no solamente tiene que ver con los 10 mandamientos, familia, tiene que ver con un así dice Jehová, con la palabra de Dios completa. Usted y yo, ni ninguna religión, por más antigua que sea, puede adjudicarse el derecho de tergiversar, quitar o añadir de las Sagradas Escrituras. Si nosotros quitamos, si nosotros añadimos, la Biblia dice con pesar, Dios dice con pesar, hay una maldición para aquellos que hacemos eso. La palabra de Dios nos enseña y nos educa. Lea conmigo San Mateo 5, 17 al 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Oiga, ser llamado grande en el reino de los cielos, dice aquí, es la gente que enseña a vivir con un así, dice Jehová. Mami y papi, usted tiene la oportunidad ahora de comenzar a enseñarle, abuelo, abuela, a su familia a vivir con un así, dice Jehová. Usted tiene la oportunidad ahora de que un día usted sea llamado grande en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Pero no olvide, son todos los mandamientos los importantes. Son todos los que nos muestran nuestra condición pecaminosa. Usted y yo no tenemos el derecho de cortar uno solo de esos eslabones. En una cadena
Si usted corta uno de esos eslabones, pues obviamente habrá roto toda la cadena completa. Más palabra de Dios, y allí están los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no te inclinarás a ella, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, no hagas en él obra alguna. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Apocalipsis capítulo 14, verso 12, hablando de la vigencia de esa ley santa de Dios, reflejo del carácter de Dios, dice la palabra, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Querido, usted va a encontrar una constante en los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Dios es uno, Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros cambiamos. La palabra de Dios no cambia. Los 10 mandamientos dados a Moisés allá en el monte siguen vigentes para nosotros hoy. La gracia de Cristo sigue vigente para nosotros hoy en la cruz del Calvario. Cada persona que se siente pecadora y se toma de la mano de Cristo encontrará esperanza, redención y salvación. Pero cada persona que encuentre esa redención y esa salvación será porque en primer lugar se vio tal cual es en el espejo de la ley de Dios. Descubrió que había estado adorando otros dioses antes que a él. Descubrió que había estado en idolatría. Descubrió que había deshonrado a sus padres. Descubrió que había estado deseando la esposa de su prójimo, la casa de su prójimo. Descubrió que había caído en pecado. Se paró frente al espejo de la ley, se dio cuenta cuán malo era. Y entonces buscó a Cristo, se encontró con Cristo y comenzó a vivir en el reino de la gracia. Pero tan contento y tan feliz está que ahora que Cristo vive en él, naturalmente desea vivir conforme a los mandamientos de Dios, que es el carácter del Señor. Dice Apocalipsis al terminar, quienes heredarán la tierra tienen características. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Un abrazo grande, querido. Importante este tema. Dios le bendiga. No se quede con lo poquito que estudió conmigo. Pida ahora mismo una guía de estudio de las Sagradas Escrituras. Aquí, en un tema como este, posiblemente esté la diferencia entre la eternidad y no tenerla. Un abrazo grande, que el secreto de la vida se vaya descubriendo, redescubriendo en su vida día a día. Así sea. Amén.